Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es grato nuevamente poder estar retomando nuestros estudios. Nos saltamos algunas lecciones por motivo del ministerio, pero gracias al Señor hoy nos permite poder prepararnos para la lección para este próximo domingo. Así que les saludo cariñosamente a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús y esperamos tener una hermosa lección cuyo tema es Ezequías. Esta es la lección para este próximo domingo 12 de marzo. Así que Dios nos bendiga desde ya. Me alegro poder estar con ustedes eh, a pesar de este medio que Dios nos permite, pero espero que el Señor les esté guardando a todos ustedes, mis pastores, pastoras, hermanos, hermanas también. Y esperamos que sea un tiempo muy provechoso en el estudio de la palabra del Señor, que sea motivo de mucha bendición. Eso me alegra mucho, me contenta mucho porque en parte es lo que Dios me impulsa a hacer, ¿no? Sabiendo y reconociendo que tengo muchas limitaciones, que no lo sé todo, que no lo conozco todo, pero por la gracia del Señor puedo dar de lo que el Señor me da. Así que Dios les bendiga. Voy a invitarles a orar al Señor, una corta oración para encomendarnos en sus manos. Amado Dios, Padre bendito de misericordia, te damos gracias en esta hora. Nos permite, Señor, poder estar delante de tu presencia, porque en tu santo y bendito nombre iniciamos este estudio, este trabajo, Señor, de una hora. Y esperamos, Señor, que todo lo que podamos ver a través de tu palabra, lo que tú nos muestres, nos reveles, nos enseñes, podamos aplicarlo a nuestra vida. Amado Dios, te pedimos ahora tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias porque podemos ya entrar de lleno a lo que es el estudio de la palabra del Señor. Bien, vamos a dar lectura como es lo correcto al texto bíblico y está ubicado la lectura bíblica en Isaías capítulo 38 versículo 8, del 1 al 8, perdón. Y le doy lectura en el nombre del Señor Jesús. En aquellos días enfermó de muerte, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Amén. Hasta allí la palabra del Señor que nos muestra en esta hora para tener este tema, esta lección. Como me he saltado algunas lecciones, algunos capítulos, que ya no podemos volver atrás, pero bueno, estuvimos mirando, ¿no es cierto?, acerca de Jehová el único redentor, la necesidad de confiar, la necedad en realidad, lo necio que es confiar en Egipto, y esto está prácticamente basado justamente en este mismo rey que pudo confiar en el Señor. Frente a la amenaza asiria que ya había invadido y había ya invadido Israel, las tribus del norte, bueno, el reino de Judá, como así se llama, también estaba
estaba enfrentando este mismo problema. Pero ellos supieron confiar en Dios y Dios les libró milagrosamente, en realidad, poderosamente, porque el ángel de Jehová mató a 180.000 asirios. Entonces podemos ver que tuvo una tremenda victoria, porque también este libro de Isaías, lo hemos comentado al principio, que es un libro profético, y también estuvimos hablando acerca el Rey justo traerá salvación, donde se puede comparar prácticamente lo que será en el futuro, prácticamente apuntando un poco al reino milenial. Para esto es necesario saber un poco de escatología, un poco de los eventos futuros. Luego nos encontramos con este otro personaje, Sennacherib, ¿no? El rey de Asiria, que se burlaba de Egipto, se burlaba de, le decía, no confíes en Jehová, no confíes en el rey de Judá, porque ¿qué Dios te va a poder librar? Sin embargo, la muerte de él y el final de este rey Sennacherib, que envió a su mensajero, eh, prácticamente terminó muy mal, porque lo mataron en su propio templo, sus propios hijos. Entonces él había enviado a este varón, que su nombre no es Rapsacés, sino que ese es un título. Por eso que la palabra del Señor nos habla mucho en esta parte. Uno puede darse cuenta que sería como un general, algún título, algún grado. Dice aquí, y el rey Asiria envió al Rapsacés, o sea, envió al general, porque si fuera un nombre propio diría que envió a Rapsacés, pero el artículo al, entonces le da a entender de que era un título prácticamente. Y ahora nos encontramos, ¿no es cierto?, frente a Ezequías, uno de los buenos y excelentes reyes que tuvo prácticamente el reino de Judá. Entonces ya hemos leído la lectura bíblica que nos lleva, ¿no es cierto?, a revisar lo que fue parte de su vida. Él hizo muchas obras buenas en realidad. Ezequías prácticamente tenía, él reinó 29 años. A los 25 años, él asumió el trono, como muestra acá y como dice acá. Este varón asumió el trono del reino de Judá a los 25 años. Su vida no fue tan larga, él vivió 54 años, y a la edad más o menos de 39 años él tuvo esta enfermedad. Tuvo esta enfermedad que no se sabe a ciencia cierta qué era lo que él tenía en realidad, que le iba a llevar a la muerte, porque aquí dicen aquellos días enfermó de muerte, sequía, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, prácticamente no sabemos. Pero conociendo a este rey, Ezequías, que significa mi fuerza es Yahvé, o Yahvé fortalece, eso significa su nombre, fue el 13º rey de Judá. Todos sabemos que en el reino de Judá la descendencia iba de padre a hijo, era una monarquía. Y entonces a él le tocó gobernar el reino de Judá. Fue el 13º rey de Judá, fue hijo de Acaz, ¿no es cierto?, y reinó desde el 716 al 687. Recuerden que los años en el Antiguo Testamento van de mayor a menor. ¿Qué es lo que hizo él en realidad? Bueno, si nosotros vamos a revisar la historia de Ezequías, de Ezequías, este rey, está prácticamente en varios libros, entre ellas en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, desde el capítulo 18 hasta el 20, versículo 21. Hasta allí usted puede encontrar la historia también y puede complementar
el estudio de hoy. No lo vamos a leer. También está en Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, desde el capítulo 29, versículo 1, hasta el capítulo 32, versículo 33. Allí usted va a encontrar la historia de este rey. Y obviamente aquí en Isaías capítulo 36, desde el versículo 1 hasta el capítulo 39, versículo 8. Hasta allí está la historia de Ezequiel. Va a ser la única lección que vamos a tener para hablar de este rey, que fue un excelente rey. ¿Qué hizo? En Segunda de Reyes 18 del 1 al 6 dice así. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab. Estoy leyendo en otro capítulo. Estoy leyendo en Primera de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 18, dijimos, ¿no? Del 1 al 6. Dice así. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acab, rey de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Esa frase es muy importante, porque en la historia de los reyes, en el libro de Reyes y Crónicas, siempre vamos a encontrar prácticamente la presentación del rey, cuando asciende a un trono. Y al principio aparece específicamente si fue un buen rey o fue un mal rey. En este caso, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, porque venía de la descendencia de David, del rey David. El versículo 4 dice que él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Neustán. Entonces, que significa cosa de bronce, nada más. Cosa de bronce. Como puede ver, este fue un rey que atacó, destruyó y erradicó la idolatría, que es uno de los pecados, era uno de los pecados que prácticamente llevó a Israel, al pueblo de Dios, al fracaso, lo llevó, ¿no es cierto?, para prácticamente no apartarlo del Señor Jehová. Fue una lucha permanente y constante. Entonces, este rey, como dice aquí, quebró, despedazó, destruyó, quemó todas las imágenes que existían en el pueblo de Dios. Entonces, por eso vemos que fue un buen rey. El versículo 5 dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reinos de Judá. Yo creo que este currículum en realidad nos hace pensar de que fue un excelente rey, un varón de Dios que se confió en el Señor, hizo todo lo que a Dios le agradaba. Ya ahora usted puede entender cómo oró él. Por eso que oró de esa manera. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Entonces, como puede ver, y en estos versículos que hemos leído, de Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1, leí hasta el 7, hasta el 8, podemos ver que él fue definitivamente un buen rey, un buen rey. Por eso, nosotros vemos acá en esta oración que parece un poco rara, ya la vamos a analizar. Él le dice, he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón, y esto me impresiona, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. No cualquiera puede orar al Señor con esa libertad, con esa integridad que él tenía.
Estamos viendo a Ezequías, estamos haciendo una introducción para este varón que, como digo, eh, hizo algo, su vida fue muy buena delante del Señor, no fue uno de los mejores. Dice que no se levantó después de él otro rey, no se levantó otro rey, ni antes ni después. En Segunda de Crónicas encontramos otro antecedente, porque lamentablemente tengo que decirlo y tenemos que comentarlo, y aquí es lo importante de esta lección, buscar el por qué sucedieron estas cosas. Ya entendemos que fue un excelente rey, pero no todo fue bueno al final. Y allí vemos el porqué de los 15 años, si fueron años de bendición, si fueron años prósperos, si los pudo aprovechar. Tenemos que tener respuesta a todas esas interrogantes. ¿Por qué? Porque encontramos acá en Segunda de Crónica, en el capítulo 32, 32, versículo 25, dice así. Bueno, el 24, porque está repasando un poco, ya les dije que Crónica también habla de este rey, ¿no? Dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó, está haciendo un recordar, ¿no? Está haciendo un recordar. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Mire qué importante. Es decir, tenemos nuevamente a un varón que no debe de extrañarnos, porque en medio de nuestras iglesias, en lo que conocemos del Evangelio, conocemos a muchas personas que han sido bendecidas por el Señor, que han sido sanadas por el Señor, pero que no le correspondieron a Dios como debieran haberlo hecho. Ya en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje muy conocido de estos leprosos, de 10 leprosos que fueron sanados, y ¿cuántos fueron agradecidos? ¿Cuántos volvieron a darle la gracia al Señor? Entonces, uno solo. Y el Señor dice, ¿dónde están los otros? Eso generalmente sucede muchas veces en el pueblo del Señor y nos hace meditar y ver cuán mal agradecidos somos. Y en este caso, este rey Ezequías, que tenía un currículum casi perfecto, prácticamente en algún momento, ya lo vamos a ver, él le sucedió esto. Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y tenemos que descubrir en esta lección por qué se enalteció su corazón, para que no nos vaya a pasar algo similar a nosotros, ¿no? Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Entonces, tiene también un lado bajo, una debilidad que estamos mirando en esta lección. ¿Por qué? Porque como nos muestra esta lección que tenemos hoy delante de nosotros, podemos ver, podemos analizar cómo el Señor tuvo misericordia finalmente de él. Entonces, mirando ahora nosotros esta lección que tenemos delante de nosotros y este título que nos dice, Ezequías, la extensión de su vida, es hermoso, ¿no? En realidad, yo no sé por qué de alguna manera nosotros nos aferramos y nos apegamos tanto a este mundo, a esta vida, a esta tierra, a este sistema, cuando sabemos que hay una vida mejor. Cuando alguien parte, cuando alguien deja el escenario de esta vida, nosotros sabemos que ellos han pasado a una vida mejor, que no se compara con la vida que nosotros tenemos, aunque sea buena en el Señor. Además es tan limitada, es tan corta, es tan pasajera, es tan llena de sinsabores, dice así la Escritura, que la vida del hombre está llena de sinsabores. Quizás son a veces las cosas más malas que buenas. Depende todo cuánto nosotros hayamos servido al Señor. Hay personas, pastores, pastoras que han vivido toda una vida en el Evangelio. Que Dios les bendiga. Han nacido en la cuna del Evangelio y sin duda alguna ellos han tenido momentos muy gratos, más que lo que el hombre que viene del mundo. Entonces, nosotros tenemos la extensión de su vida. Y considerando, como digo, estos versículos que hemos leído, este currículum que Ezequías tiene, donde, vuelvo a repetir, no hubo otro rey como él.
Hay varios reyes, bueno, a mí me gustan varios reyes, Joab me gusta, varios reyes que gobernaron y fueron hombres muy temerosos, que trajeron un avivamiento espiritual al pueblo de Israel. Como hubieron reyes malos también, muy malos, muy perversos, que inclusive a sus hijos los ofrecieron a este rey Moloch. Entonces, dice el expositor bíblico, Ezequías, la extensión de su vida. Voy a leer un poquito del expositor bíblico que dice que la historia del rey Ezequías resalta en las escrituras especialmente por el milagro que Jehová realizó en su vida. Este rey enfermó de tal manera que Dios envió a su profeta para prepararlo y no sorprenderlo en el último acontecimiento de su vida. Yo creo que ahí vale la pena hacer un comentario. La misericordia del Señor permite que este rey ordenara su casa, muriera en paz, en comunión y pudiera asegurar la vida eterna. Es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros vivimos vidas inciertas y no sabemos cuándo la muerte nos alcanzará o cuándo sea el término de nuestros días. En estas últimas semanas, estos últimos días hemos tenido noticias no muy buenas en realidad acerca de la partida del hijo de nuestro pastor Hugo Egaña, lo cual lamentamos, lo sentimos. Cuanto más nosotros acá en familia que tuvimos también la pérdida de nuestro hijo. Y aunque no es el tema recordar todo eso, pero cómo no saberlo, ¿no? Cómo no haber tenido indicaciones, un mensaje que nos hubiese hablado y haber tenido la oportunidad a veces de despedirse, por último uno dice, ¿no? Pero Ezequías, el Señor le dijo, mira, ordena tu casa porque de cierto vas a morir y no vas a vivir. Es una tremenda bendición. A veces uno no sabe por qué la gente se aferra tanto a la vida. He conocido ancianos, hermanos inclusive, que no quieren morirse. Y eso yo a veces no lo entiendo. ¿Qué propósito tendría Dios en extender la vida? ¿Qué propósito tendría Dios para extender la vida humana, esta vida terrena, cuando nos espera una vida mejor, una vida eterna? Es una buena pregunta, ¿no? Y aquí nosotros tenemos ese caso, ¿ya? Entonces dice, Ezequías se angustió y volvió su rostro hacia la pared, clamó a Jehová, aferrándose y haciendo memoria de sus años vividos al amparo de su Dios. Como digo, él tenía apenas, ¿cuánto? 39 años, era joven. Y vivió finalmente 54 años. Gobernó Jerusalén 29. Su hijo que le nació en estos 15 años gobernó como 40, casi 50 años. Entonces, hay hartas preguntas que nos presenta este pasaje, ¿no? Esto nos demuestra que una oración ferviente puede cambiar el curso de nuestra vida. Yo creo que esa frase es correcta, sí, es correcta, pero tenemos que entender de que Dios es un Dios soberano. Eso significa que todo lo tiene bajo su dominio, bajo su control. Él no cambia de parecer. Él no es un Dios que se levanta en la mañana y dice, ¿qué voy a hacer hoy día? Él no es un Dios que se pregunta si hago esto o hago esto otro. No, Él todo lo tiene bajo su control y bajo su dominio. Es decir, Él sabía lo que iba a suceder. Entonces, hay hartas cositas ahí quizás para probarnos. Dios, ¿no es cierto?, hace cosas que a veces nosotros no entendemos. Pero nosotros no cambiamos a Dios, nosotros no influimos en sus decisiones. Nuestra oración debe estar acorde a su voluntad. Cuando está de acuerdo a la voluntad de Dios, pareciera, para nuestro entender, que nosotros hemos cambiado el plan y propósito de Dios. No, Él todo lo tenía considerado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, sin embargo, la oración es importante, la oración es fundamental, la oración. Si no, el Señor no nos hubiese enseñado a orar y no nos hubiese dicho orar sin cesar. Tenemos que orar, tenemos que orar. Este tema, no quiero decir que la oración da lo mismo, ¿no? No, no es así. Entonces, a la orden de Jehová, el profeta Isaías volvió y le anunció la maravillosa respuesta de Dios, diciéndole, he oído tu oración y visto tus lágrimas, por tanto se te añadirán 15 años más de la vida.
Dios es el dueño de la vida, permite en el transcurso del tiempo sea interrumpido. Bueno, ahí habla un poquito acerca de esta señal que Dios le dio acerca de la sombra, del sol, de la sombra, cómo retrocedió. No me voy a referir en este estudio en esa ciencia porque hay un tema que es muy complejo ahí y se nos puede ir todo el tema, y a ustedes también en la escuela dominical, tratando de entender, tratando de explicar por qué la sombra retrocedió. Es como decir que retrocedieran las horas, ¿no? Que retrocediera el tiempo. Y eso es muy complejo de explicar, especialmente que no tenemos la ciencia, la sabiduría para meternos allí. Y nos vamos a desviar del tema, porque el tema tiene otras cosas que son más importantes. Entender eso no nos afecta en lo absoluto, ¿ah? Que el sol se detuvo, que la tierra se detuvo, que retrocedió. Es muy complejo y no tenemos la ciencia, pero sí vamos a sacar la lección de la enseñanza práctica que nos entrega. Aquí estamos viendo un varón que se enferma de muerte, ora al Señor, gime. Ya vimos que le presenta a Dios todo lo bueno que había sido, y Dios, ¿no es cierto?, hace misericordia, envía al profeta y le dice, bueno, te voy a dar 15 años más. ¿Qué es lo que sucede en esos 15 años? Es una buena pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Los aprovechó realmente Ezequías esos años para engrandecer el nombre del Señor? ¿Para honrar a Dios verdaderamente? ¿Los aprovechó? ¿Qué es lo que había finalmente en el corazón de Ezequías? Son buenas preguntas que esta lección nos permite hacernos, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, la referencia de estos títulos, o de esta primera parte, nos lleva a Daniel, ¿no? Donde Daniel, frente a Nabucodonosor, a la experiencia de Nabucodonosor, que él creía que todo lo que había hecho era por el poder de su fuerza, y vemos que Dios lo saca del trono y lo hace vivir con los animales. Entonces finalmente el Altísimo tiene dominio. Él tiene dominio sobre la braveza del mar y sobre todos los habitantes de la tierra. La braveza del mar lo dice en el Salmo 89:9. Entonces nosotros nos damos cuenta de que Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Así que estamos acá en esta lección y nos damos cuenta que en la extensión, por la extensión que tuvo eh, eh, la vida de Ezequías, porque yo creo que la vida de Ezequías está en un antes y un después, en la enfermedad. Cuando él se enfermó, hasta donde se enfermó, su currículum era impecable e intachable, pero desde que él fue sanado, se descubren cosas en él. La Biblia nos muestra cosas que habían en él verdaderamente. Yo descubrí, por ejemplo, que había orgullo, que era ingrato, fue muy ingrato porque, como dice, no correspondió al amor de Dios, que también tuvo una confianza en su persona, en lo que él había hecho. Curiosamente, las personas que hacen cosas donde se halagan, se le da mucho crédito. Ojo con eso, ojo con los créditos, ojo con los halagos. A nosotros nos hacen mal, pésimo. Y nosotros muchas veces en nuestra ignorancia tenemos una tendencia a alabar en forma desmedida a las personas, los pastores, los predicadores, los excelentes predicadores y maestros son solamente instrumentos en las manos de Dios. La gloria siempre será para el Señor, siempre será para el Señor, no para el hombre. Entonces eso es importante. De alguna manera pienso que Ezequías también tenía algo de eso, un poco de eso. Como digo, el orgullo, la ingratitud, la confianza humana, carnal, y la oportunidad perdida, lo dice el expositor. Porque cuando Dios te da a ti, te extiende una vida, uno tiene que aprovechar los días que el Señor nos da. Los días que el Señor nos da. Entonces, esta lección es muy importante, como el Señor nos la muestra ahora acá, ¿no? Para nosotros, cuando estamos mirando y viendo lo que el Señor. Sin duda alguna, Dios le concedió su oración porque él, como dice el texto del libro de Isaías, y también lo dice en este pasaje de Crónica y Reyes,
Dios le concedió a él, vio sus lágrimas, escuchó su oración. ¿Ya? Vamos a volver a este texto, ¿no? Escuchó y vio sus lágrimas. Aquí dice, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad. Eso es lo que Dios hace en realidad. Entonces, tenemos que ver y preguntarnos verdaderamente si esos 15 años que Dios le añadió o le extendió, como dice, fueron realmente provechosos, fueron realmente... Bueno, tenemos que decir solamente algo muy cortito y no lo vamos a extender más allá. Cuando al tercer año de, de la extensión de los 15 años, a Isaías le nace un hijo. Y este hijo se llama Manasés. Manasés. Y como dice aquí, de 12 años era Manasés. Entonces, si tenía 12 años cuando él comienza a reinar a la muerte de su padre, es decir, si le añadieron 15 días, es tan fácil saber que al tercer año de la extensión nació Manasés y tenía 12 años. Cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años, el nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Cómo puede Ezequías tener un hijo tan malo, siendo él tan bueno? Dice la escritura, porque él, Manasés, el hijo de Ezequías, que le nació, vuelvo a decir, en la extensión de su vida, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué hijo más malo! ¿Cómo pudo suceder esto? Cuando vemos que la bendición de Dios que te extienda los días, y en ese agradecimiento uno debiera desgastarse para el Señor, vivir hasta el último minuto sirviendo al Señor. Sin embargo, le nace este hijo que fue muy malo. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. En realidad, en todo ese tiempo, podemos ver que Isaías, Manasés, hizo todo lo malo ante los ojos del Señor. Pasó a su hijo por fuego, se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocar la ira. Puso una imagen de acera que él había hecho en la casa en la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. O sea, hizo una imagen, la metió al templo. Finalmente, dice, mas ellos no escucharon y Manasés los introdujo a que que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Es decir, que Manasés fue más malo que los mismos cananeos idólatras que vivían en Canaán, a los cuales Israel expulsaron. O sea, digamos, no puedo entender en realidad. Me hace dudar entonces de que realmente la extensión de la vida de Ezequías no fue tan provechosa ni de una tremenda bendición. Entonces es importante lo que sucedió en esos años. Exhibió su riqueza, segunda de Reyes, en el versículo 20, también otro de los errores que cometió este hombre. Desde el versículo 12 dice, en aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presente a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros,
plata y oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus almas, todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en la casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿De dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido a Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó de mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. Y aquí viene la sentencia de Dios por esa locura que él hizo en realidad. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrán quedado, tomarán y serán eunuco en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Le importaba solamente él. Le importaba solamente su reino, le importaba solamente la vida que ellos tenían. Pero qué terrible en realidad, ¿no? No le importaba lo que le sucediera después al reino. Entonces, como podemos ver en esta su palabra, su corazón se enalteció, se enalteció. Entonces, amados hermanos, exhibió toda esta riqueza, como digo, y eso fue motivo por los cuales también el rey de Babilonia vino y tomó de todos los tesoros que habían en la casa del Señor. Entonces, qué importante es que nosotros podamos darnos cuenta acerca de esto. La segunda parte de este tema nos habla acerca de que nos habla de el corazón de Ezequías flaquea, sí, al último de sus días, de sus años, nos muestra que realmente flaqueó de una manera que terminó deshonrando. Finalmente, gracias a Dios, él se pudo arrepentir. Dice que el rey Ezequías tenía luchas profundas que persistieron aún después del milagro de sanidad que ocurrió en su vida. Eso lo vemos a través de su comportamiento. Al ser visitado por los embajadores de Babilonia, esta era una ocasión, dice el expositor importante, para que Ezequías honrara a su Dios y compartiera el milagro que había ocurrido en su vida. Lamentablemente, su corazón estaba en las riquezas que había alcanzado y la oportunidad que tuvo de hablar de Dios la desperdició ostentando el poder material que tenía. Eso es lo que le pasó a Ezequías realmente. Él ostentaba de lo que él tenía, de la riqueza que había en su reino, ¿no? Por eso que encontramos estos versículos tan importantes, tan importantes. Dice que Ezequías tuvo riqueza y gloria, y mucha en gran manera. Quizá esa riqueza, quizá esa gloria, quizá ese porte que tenía, era un hombre acaudalado. Dice la escritura que adquirió tesoros de plata y oro, muchas piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joya deseable. Eso nos hace pensar en realidad que las riquezas de este mundo son engañosas, la riqueza, la fama de este mundo son engañosos, no nos hacen bien por la dureza de nuestro corazón, porque nuestro corazón es torcido al mal, somos fácilmente presa de esas cosas, del dinero, de las ganancias deshonestas, del placer, de tener más que otro. Por eso el salmista oraba y decía: Señor, no me des riquezas, no me des riqueza porque me voy a olvidar de ti. Y no me des pobreza porque no sea que robe y también quebrante tu ley, tu mandamiento y me aparte de ti. Dame, Señor, lo justo y necesario. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre. Dios no nos hace más ricos porque a nosotros nos va a hacer mal. Y este hombre, ¿no es cierto?, que como dice aquí, tenía gloria en grande manera, tenía muchos tesoros de plata, de oro, tenía muchas piedras preciosas y de joyas deseables. Él las podía tener.
Asimismo hizo, dice, depósito para las rentas del grano, del vino y del aceite, establo para toda clase de bestia y aprisco para los ganados. Los bienes que él tenía eran muchos. Es como nosotros hoy en día, quizás, ¿cuáles son nuestros bienes? Dios te los ha dado, sí, por cierto que sí, porque todo lo que tenemos Dios nos ha dado, pero no podemos poner nuestra mirada en los afanes, en los bienes de esta vida, porque la vida del hombre, la vida del creyente no consiste en todos los bienes que posee. No podemos llevarnos toda la vida pensando en granjear, en tener, en juntar, como ese hombre que le dijo, alma, huélgate, ya has construido un granero, construiste otro. Necio, esta noche vienen. Entonces, una de las cosas que seguramente hizo que el corazón de Ezequías comenzara a flaquear fue precisamente vanagloriarse de lo que él tenía. La Biblia lo dice aquí, lo describe, ¿no? Dice en esta palabra, adquirió también ciudades y hato de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Si Dios te bendice, Dios nos bendice, Él no quiere que nosotros andemos harapientos, andemos pobres, andemos dando lástima porque somos hijos del rey. Pero tenemos que estar conscientes de que todo lo que tenemos viene de la mano cariñosa del Señor y de lo que Dios nos da, de eso damos. De eso compartimos. Hay gente que está más necesitada dentro de la misma iglesia y nosotros tenemos que tratar de compartir de lo que Dios nos da a nosotros, bendecirlos a ellos. Ellos te bendicen a ti, yo los bendigo a ellos. No todo es para ti, ojo. Ojo con el lujo en tu casa, en tu hacienda, el pobre tiene que tener un lugar, el hambriento tiene que estar a tu mesa, el huérfano, la viuda, tienen que estar considerados de extender tu mano. Y de esa manera Dios siempre te va a bendecir, ¿no? Entonces, qué importante, como dice, adquirió ciudades, ovejas, vacas en grande abundancia. Este sequía cubrió los manantiales de Gihón de arriba y condujo el agua hasta el occidente de la ciudad de David y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Entonces se descubrió, Dios lo probó a Ezequiel y él lamentablemente no pasó la prueba. No pasó la prueba. Entonces podemos ver qué es lo que, la pregunta, qué es lo que llevó a Ezequías a actuar de esa manera, a flaquear de esa manera. ¿Fue su fama? ¿Fue su riqueza? ¿Fueron sus bienes? ¿La prosperidad que Dios le dio? Yo creo que es un tema que tenemos que seguir mirando y no solamente mirando a Ezequías, ahora a la luz de la palabra del Señor, mirarnos a nosotros mismos también, cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Ah? Si el Señor nos dijera, arregla tu casa, tú, porque te voy a llevar, ¿ah? Prepara tu casa, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Quizás pagarle a los deudores. ¿Cuántos deudores tenemos? No sé, debiéramos analizarnos para que podamos estar siempre preparados eh, para que pudiéramos volar al Señor, a la presencia del Señor, ¿no? Entonces es muy importante, por eso que este versículo en el 32, en los mensajeros, en el 32, en el 31, cómo Dios probó a Ezequías, ¿no? Así que, amados hermanos, Dios nos ayude, porque Dios nos prueba a nosotros también. También nos prueba el Señor. Uno de los métodos de perfección que Dios usa es precisamente la prueba. La prueba. Dios no tienta a nadie. El tentador es distinto. Satanás tienta, pero Dios prueba. Y Dios prueba como el oro en el crisol. ¿Y para qué Dios nos prueba? Dios nos prueba, amados hermanos, para sacar todo lo malo de nosotros, para que reluzca lo brillante, lo hermoso, lo precioso, lo puro, y todo lo vil se vaya, todo lo vil se queme.
Dios cuando prueba al hombre no es para destruirlo. Cuando Satanás prueba al cristiano es para destruirlo, para hacerle mal, para llevarlo a la condenación, para apartarlo del camino. Eso es lo que hace Satanás. Satanás tienta, pero Dios prueba. Es como las grandes empresas, los fabricantes de vehículos, por ejemplo. Ellos construyen vehículos que quieren estar, ¿no es cierto?, como de los mejores, porque todos dicen tener los mejores vehículos, los mejores servicios. Entonces las empresas le hacen prueba a sus vehículos, le hacen prueba para demostrarle al público que no hay otro vehículo mejor que ese. Entonces, la prueba lo que hace es hacer que nosotros veamos en nosotros la imagen de Dios y el mundo vea en nosotros cómo nos conducimos frente a la prueba. Contaba mi esposa hace no muchos días que la vecina nuestra, que al saber la noticia de lo que nos había sucedido, estaba muy mal y tuvo que, los hijos, entró en un estado emocional muy complicado. Sus hijos tuvieron que aconsejarle y decían, mamita, tú tienes que ir al psicólogo, porque no dejaba salir a sus hijos, porque tenía miedo a la muerte, y un montón de cosas, nuestra vecina. Y resultó que finalmente tuvo que ir al psicólogo. Y le explicó al psicólogo cuál era la situación por la cual ella estaba así. Ella estaba así porque su vecina, nosotros, habíamos vivido esta experiencia triste de la partida de un hijo de 29 años. Y el psicólogo resultó que era cristiano. Y el psicólogo le pregunta, ¿y sus vecinos son cristianos? Sí, ellos son cristianos. ¿Y cómo están ellos? Ellos se les ve bien. Ellos se les ve muy bien. Entonces, como digo, Dios a nosotros nos prueba. Cuando Dios nos prueba es para demostrar lo que hay en nosotros al mundo. Cuando Abraham fue probado por su hijo, en ninguna manera él fue decaído. Dios le dijo, ofréceme a tu hijo. Esa es una fuerte prueba. Pero él le dijo a las personas que lo acompañaron, ustedes quédense aquí, yo subiré con el muchacho, iremos, haremos el holocausto y volveremos. O sea, él tenía una tremenda confianza en el Señor y fue una prueba. Y Dios le dijo a través del ángel, ¿no es cierto? Abraham, detén tu mano, ya sé que temes a Jehová. Y él fue el padre de la fe. Y así muchos varones fueron probados para demostrar que la obra de Dios que ha hecho en nosotros no es una obra superficial, sino que una obra profunda en el Señor. Cuando el hombre es probado por Dios y se destruye, se rompe, como se rompió la vasija en las manos del profeta, entonces hay que hacer otra cosa, ¿no? Así que, amados hermanos, amados pastores, Dios nos bendiga en esta hora. Hemos ido avanzando en este tema que nos ha permitido hacer estos comentarios. No se olvide, Dios nos prueba, pero no para destruirnos. Entonces es muy importante. Hay muchas referencias en cuanto a eso. Entonces, en este caso, Ezequías no respondió al bien que había recibido. Realmente él tuvo que pasar un momento muy complicado. Volviendo un poquito al tema de Isaías, ¿no es cierto? Él dice que se volvió a la pared. Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Eso significa que él oró en privado. No le fue a contar ni al pastor, ni a nadie, ¿no es cierto? Ni a su familia, sino que él conversó con el Señor. En privadamente se volvió a la pared e hizo una oración al Señor y le dijo, Jehová, te ruego que te acuerdes que ahora he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Con gran lloro significa que no eran lágrimas de cocodrilo. Él lloró y se derramó delante del Señor. Parece realmente casi una oración, una justificación, ¿no? Una justificación. Mire, él le dice, he andado en verdad, he tenido un corazón íntegro, he hecho lo que a ti te agrada, Señor. Eh,
casi suena una oración impía, vanagloriosa, ¿no? Como el fariseo que decía, yo he hecho esto, diezmo, hago esto otro, cumplo tu ley, etcétera, etcétera, y nosotros le hacemos una cruz y justificamos al otro varón, ¿no? Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay que considerar de que la bendición de Dios estaba condicionada y estaba condicionada a la obediencia, a hacer lo que Dios pedía y demandaba. Y eso es importante entender esta oración. ¿Ah? Aquí no es que Él se está justificando, no es que Él se está entrando en vanagloria, porque lo que está diciendo sin duda alguna es verdad, era un buen hombre. Sin embargo, desde el punto de vista, en el contexto del Antiguo Testamento, eso era lo correcto, porque si uno mira, voy a mirar rápidamente aquí en Deuteronomio 28, mire lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué está diciendo? Está condicionando la bendición de Dios por la obediencia. Y vendrán sobre ti, dice, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra. Y podemos seguir continuamente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la oración de Ezequiel estaba conforme a la ley, podemos decir así, ¿no? Estaba conforme a la ley. ¿Por qué? Porque la bendición o la maldición estaba condicionada a la obediencia o a la desobediencia. Entonces, pero nosotros, ahora, en los minutos que nos quedan bajo el nuevo pacto, nosotros somos bendecidos ahora no por nuestras obras y no por lo que hacemos, que siempre estamos al debe prácticamente, sino que nosotros somos bendecidos por el principio de la fe en Cristo Jesús. De hecho, nosotros oramos, cuando oramos en el nombre de Jesús y pedimos por los méritos de Cristo. Entonces es totalmente diferente. No estamos orando por lo que somos, como oraba Ezequías, por lo que hemos hecho, por lo que a Dios le agrada. No, la obra, si quiero decir, si bien es cierto, no es que no sean importantes, porque las obras en el creyente son la evidencia de que fuimos salvos, cambiados y transformados y nuevas criaturas. Si eso no hubiese sucedido, nosotros jamás tendríamos buenas obras, porque tenemos que reconocer que en nosotros hay buenas obras, pero esas buenas obras son la evidencia de lo que sucedió internamente en nuestro corazón, lo manifestamos externamente. En el caso, ¿no es cierto?, de Ezequías, él, ¿no es cierto?, guardaba la ley, hizo lo que a Dios le agradaba, y eso era importante en el tiempo de la ley, no en el tiempo de la gracia, no en el tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro, para que no nos confundamos tampoco, que este principio de la oración de Ezequías, que ya lo dije, está condicionado a la obediencia, no es apropiado para el cristiano en la actualidad. Es decir, usted no puede ir al Señor y decirle, Señor, he hecho esto, he hecho hasta aquí, esto. No, usted va a ser tomado de una manera muy distinta, porque hoy en día los méritos de Cristo Jesús son los que nos avalan a nosotros en realidad. Somos, ¿no es cierto?, obreros imperfectos, somos siervos inútiles. Pero aquí es donde está la gracia de Dios en este tiempo maravilloso. Por lo tanto, debemos de entender, y así lo sabemos, que aún la salvación nuestra no es por obra, para que nadie se gloríe, ¿no? Si podríamos decir, aquí Ezequías se está gloriando de buena manera, ¿no es cierto? Pero por eso que hay textos acá donde nos hablan en esta parte y en alguna referencia, eh,
el mismo apóstol en Romanos 15, 17, 18, léalo usted, el gloriarme en Cristo Jesús, lo que Cristo ha llegado a hacer por medio de mí. Vamos a leer esa referencia antes de terminar esta parte, ¿no? Porque me parece muy importante. Romanos 15, 17. Rápidamente buscamos acá Romanos 15, 17 y qué es lo que dice. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hablando el apóstol Pablo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. ¿Cómo se iba a gloriar él? En Cristo Jesús. Porque dice, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es decir, el apóstol Pablo tenía muy claro que todo lo que él había hecho, a diferencia de Ezequías, a diferencia de Nabucodonosor, que todo lo que había él hecho era a través de Cristo Jesús. Lo vuelvo a leer, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús. ¿Quién fue el instrumento? El apóstol Pablo, por medio de mí. ¿Se fija? Para la obediencia de los gentiles. Entonces, es muy distinto, es muy distinto. Nosotros no podríamos, como digo, orar como Ezequías. No es apropiado para este tiempo. Usted no podría hacerlo. Porque oramos en el nombre del Señor Jesús. Le pedimos por los méritos de Cristo, no en nosotros. Ezequías era un hombre que tenía muchas cosas a su favor en realidad. Entonces, en el Antiguo Testamento uno encuentra muchas oraciones de esa manera, muchas oraciones, y porque ellos estaban apelando un poco a lo que decía la ley, la ley. Entonces, realmente vemos acá en este pasaje que Dios nos ha permitido, que el Señor hizo misericordia con él, dio instrucciones el Señor y le pusieron un medicamento, ¿no? Aquellos que muchas veces no sé, piensan que todo gira en torno a la fe, lo cual es muy importante, pero a veces algunos no van al médico porque es como falta de fe, ¿no? Bueno, si tuvierais fe como un grano de mostaza, no tenéis necesidad de ir al médico y Dios va a obrar un milagro, pero la medicina también está bajo el control y el dominio de Dios. Aquí vemos, porque Isaías podría haber puesto las manos, ¿no? Podría haber puesto las manos sobre Ezequías y darle la unción a lo pentecostal. Pero no, le dijo, hagan masas de higo y pónganle en la herida, no sé, en la enfermedad, una cataplasma, me imagino, y va a sanar. Y sanó, sanó. Entonces hay hermanitas que a veces tienen una hierba. Yo conozco a alguien que el Señor le dio un remedio naturista a alguien y era totalmente eficaz. Por lo tanto, también nos muestra que realmente este tratamiento médico es un tratamiento médico, no debe ser rechazado. ¿Ah? No debe ser rechazado. Si es de Dios, bueno, va a tener resultados óptimos. Entonces, amados hermanos, bueno, que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. ¿Por qué le sucedió todo esto a Ezequías? ¿Por qué confió en los embajadores de Babilonia? No sé, se piensa, se cree que buscaba estar bajo el alero de Babilonia. Asiria era una potencia, Babilonia se estaba levantando como un gran reino. Judá era un reino pequeño en realidad. Si rechazó a los asirios, ¿por qué no rechazó a los babilonios? ¿Se apoyó en brazo humano? Probablemente también, ¿no? Quizás se apoyó. Ahí lo probó el Señor, ¿no? ¿Cuál era la intención de Ezequías? De mostrarle, de abrirse de la manera que lo hizo a los embajadores del reino de Babilonia. No lo entendemos bien, pero a la luz de la palabra del Señor nos da más o menos esa idea, ¿no? Entonces, amados hermanos, amados pastores, yo agradezco al Señor poder hablar de estas cosas. Me he excluido de hablar del tiempo, de los grados, de eso. Tiene que ser una otra lección. ¿Sí? Buscando un poquito, 10 grados dice que es 2/3 de una hora. Estamos hablando de un reloj de sol.
no del reloj que nosotros conocemos, sino del reloj de sol, y que finalmente eso daba, según los expertos, 40 minutos. Pero no tiene relación el tiempo para atrás con los años que le dio Dios de vida, que ya lo vimos que no fue lo más ideal, ¿no? Finalmente, como digo, cuando no tenemos la ciencia sobre algo, mejor quedarse callado. Leí hace poquito, veía ayer, si no me equivoco, el gran telescopio, el más potente que ha creado la humanidad, ha descubierto que la teoría del Big Bang no se puede sustentar. Eh, Da la impresión, por lo que pude entender, de que el Big Bang tiene un tiempo de que los científicos calcularon cuándo fue eso, pero ahora descubrieron con el telescopio que el universo fue creado mucho antes de eso. Entonces, hoy en día lo que ellos creen buscarle una solución, una explicación, vuelven a caer sobre muchas interrogantes. Entonces, bueno, hay cosas que usted sabe que el Señor las revela a sus hijos y otras que no las revela. Así que el Señor nos bendiga. Muchas gracias. Que el Señor les guarde. Para mí me contenta que usted pueda ver y escuchar estos estudios, que son con la única finalidad de prepararnos para el estudio de la escuela dominical y entregar algo edificante, constructivo al pueblo del Señor. Invitarlo para la próxima semana. Dios nos permita hacer este estudio, el incomparable Dios de Israel, y vamos a entrar a temas más teológicos, más espirituales, en el libro de Isaías. Que Dios les bendiga, para Él la honra, la gloria y la alabanza.